Entra a insiderlatam.com y entérate de las tendencias que están cambiando los negocios digitales, el marketing y la publicidad en Latinoamérica. Insiderlatam.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Insider, en Advertising Week Latam, en la Ciudad de México. Y acabamos de ver un panel impresionante acerca de inteligencia artificial. Y aquí tenemos a los protagonistas de ese panel. Tenemos a Rebeca Guan. Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti. Y Gustavo Quiroga, ¿cómo estás? Bien, bien. Contento de estar aquí, de poder participar con Rebeca de esta charla. Así que muchas gracias también por la invitación. Por favor, Gustavo, ¿por qué invitaste a Rebeca a este panel? ¿Por qué esta temática de inteligencia artificial? Mira, considero que inteligencia artificial es el tema que está hoy en el tapete y que habla todo el mundo y que genera miedos, angustias y oportunidades. Y me parecía que traer una referente a nivel mundial del tema con la actualización, has visto como habló cosas de novedades de esta semana inclusive, nos parecía que realmente a generar valor darle valor a la audiencia que paga un ticket, que viene aquí a actualizarse, a estar informado, y bueno, me parecía que era la mejor para traerla acá, y bueno, acá estamos. Fue una buena idea, la verdad, sí. Rebeca, cuéntanos cuál fue la temática central, cuál fue el título de tu charla y cuál fue tu intención. ¿Fue asustarnos con la inteligencia artificial? ¿Fue despertarnos? Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, creo que el tema que tratamos hoy es el tema esencial en todas las conversaciones sobre el futuro, pero especialmente cuando hablamos sobre el futuro de la inteligencia artificial. La gente habla de tecnología, pero la tecnología es irrelevante a menos que hablemos sobre la creatividad humana y dónde entramos nosotros en esa ecuación. Así que hablamos sobre esa diferenciación entre la creatividad humana, la creatividad de la máquina y cómo podemos crear soluciones con propósito. Claro, una de las cuestiones que presentaste es cómo hoy en día se pueden crear anuncios publicitarios en tiempo récord. ¿Cuáles son los desafíos que justamente le plantea a las agencias, a las marcas? Y les pregunto a los dos, porque esto justamente es algo que impacta de lleno a la industria publicitaria, ¿no? Rebeca, ¿cuál es tu opinión respecto de esto? La tecnología está avanzando a tal punto que el proceso de encontrar, por ejemplo, un análisis de lo que es una marca y el potencial posicionamiento, crear, por ejemplo, una campaña en base a ese entendimiento de la marca, se puede hacer en cualquier momento con una tecnología que te permite en 5 minutos crear por lo menos una versión de esa campaña. Ahora, la diferencia es que no siempre esa campaña es ganadora, ¿no? No va a crear la viralidad o el enganche con el público que conecta emocionalmente a los que querés alcanzar con esta campaña. Tenemos la oportunidad que ahí entre todavía la capacidad humana, una intervención de la genialidad y la originalidad creativa del ser humano. Y ahí tenemos que también empezar a pensar si nosotros tenemos ese superpoder, individualmente o como agencias, en dónde nosotros podemos encontrar algo que sea irreemplazable en este nuevo mercado. Gustavo, ¿en qué parte del proceso publicitario hay que incorporar la inteligencia artificial? Y me refiero a si es parte del análisis del brief, parte del research, parte de la producción misma de la campaña, en el plan de medios, en el reporte después del plan de medios. Mira, yo creo mucho en que el lugar humano, vamos a empezar al revés, va a ser el de curador de todo un montón de información que te suministra la inteligencia artificial. Y como Rebeca dijo en algún momento, hay que intentar que la inteligencia artificial nos dé servicio a nosotros y no nosotros a la inteligencia artificial. Ahí vamos a estar complicados. Entonces yo creo que en todos esos procesos va a intervenir, pero hay que ver que nos genere insight, pero nosotros sí tener el lugar estratégico y de curaduría de todos esos insights. La mera tercerización de un plan de medios que toca nuestra industria, me parece que ya va a quedar vetusto, no tiene sentido, pierde lógica. Ahora,
Cuando yo empecé con esta actividad era un tema lo hablo siempre, de escasez, porque había que conseguir la única primer página comercial de un periódico, y hoy es casi infinito. Entonces lo que hay que lograr es la curaduría y una solución estratégica, porque como lo vemos hay infinitas posibilidades, y siempre digo, nosotros tenemos que darle una solución a la gente de marketing, porque el de marketing está bien complicado, porque esto actúa sobre la comunicación, pero actúa sobre todo el resto de sus variables de trabajo. Rebeca, ¿la tecnología puede leer mentes? Y me refiero a uno de los casos que mostraste en este panel donde parecía que sí. Es muy interesante esta nueva realidad, la que la realidad visual y verbal ya no existe, ¿no? Nosotros podemos crear mucho contenido de manera artificial, automática, entonces estamos ya saltándonos del intermediario. Hay una tecnología que presentamos que se llama Alter Ego, que se desarrolló en MIT, que permite leer los movimientos musculares de la mandíbula para poder intervenir en lo que es la verbalización de un pensamiento. Entonces ya no necesito que me digas lo que pensás o lo que necesitas, ya puedo saberlo a través de ponerte un headset o un dispositivo que me permite hacer esa lectura. Lo mismo con leer algunas ondas cerebrales que me permiten saber si, por ejemplo, tenés una reacción emocional a un aroma o a una marca. Y eso nos da acceso directo a las emociones y los pensamientos de las personas, y no necesitamos solamente confiar lo que nos dicen, que a veces no es preciso. Claro, y la aplicación práctica, por ejemplo, de medir las reacciones de los sentimientos, tiene que ver, por ejemplo, con los focus group, ¿no? Exacto. Se ha probado ya con marcas en donde para perfumes y otros tipos de productos. La gente tiende a no ser honesta consigo mismas, ¿no? A veces vemos incluso resultados que el 40% de los resultados de un focus groups no son realmente, no están reflejando el sentimiento real de la persona. Entonces, ahora nos saltamos a medir las reacciones cerebrales y podemos hacer esto en el ejemplo que di con 94% de exactitud. Podemos leer si alguien se está riendo realmente, si está teniendo una reacción emocional de placer hacia, por ejemplo, un concepto de una marca. También podemos saber si están prestando atención, si les parece gracioso un chiste. Hay distracciones que vemos incluso cuando, por ejemplo, estamos hablando y puedo saber si me estás prestando atención o estás pensando sobre la agenda de mañana, ¿no? Imagínate los problemas que puede causar una relación personal. Gustavo, la presentación de Rebeca te asustó, te desafió, te impulsó para ir para adelante. Mira, para mí resultó muy inspiradora. Yo justo en la introducción que hago hablo de apocalípticos e integrados. Yo buscaría las oportunidades que esto nos generan y ser integrador de la inteligencia artificial hacia nuestros skills. Si uno lo ve en una forma mucho más chata, sí puede ser una amenaza, pero creo que nos obliga a superarnos como humanos y nos obliga a estar compitiendo. Al fin y al cabo nos criamos de esa forma y somos seres competitivos, y eso hace muy difícil, como vimos, la reglamentación o el frenar el proceso. Creo que estamos en procesos difíciles de que se frenen, porque el ser humano es competitivo y la inteligencia artificial está creada por el ser humano. Así que creo que debe tener ese paradigma o ese valor o esa intención en su generación, ¿no? Presentaste un cuadro muy interesante en el cual contabas que hay ciertas profesiones, ciertos skills, que son los que están más en amenaza, entre ellos los programadores, ¿no? Que comentaste que están en serio peligro los programadores, ¿no? Pero hay otras profesiones que no. ¿Puedes repasar un poco acerca de cuáles son estos skills que son los más aptos para la supervivencia post-inteligencia artificial? Sí, con mucho gusto. Vemos que para el 2030, según en un estudio, una encuesta que se hizo por el Fondo Económico Mundial, se determinó que algunos skills STEM, ¿no? De tecnología, ingeniería, especialmente lo que es programación, matemática, la escritura profesional técnica, lo que es enseñanza, los maestros, etcétera, ya tenemos una fecha de vencimiento. Esto se debe a que la inteligencia artificial es buena en hacer esas tareas, ¿no? Todo lo que es algorítmico, donde hay un proceso que es la ingeniería,
es donde la inteligencia artificial brilla. Entonces, no podemos competir en este momento con ese tipo de habilidades. En cambio, si vemos las habilidades que sí van a ser monetizables, relevantes, van a ser las habilidades humanas. Por ejemplo, la influencia social, la atención al cliente, el autoconocimiento y la curiosidad insaciable. Vemos que vamos a premiar el saber cómo comunicar, hablar con las personas e influenciar ese comportamiento. Y también todas las ciencias de ciberseguridad, las ciencias de la data, la agilidad, la adaptabilidad, la capacidad de improvisar, bueno, todos estos comportamientos que se aprenden en la calle, ¿no? Que no se aprenden en Stanford, son los que van a prevalecer. Muy bien. ¿Cómo imaginan la publicidad, no en 20 años, sino el año que viene? Y, por ejemplo, yo me lo imagino con influencers digitales, virtuales, ¿no? Pero eso es solamente un ejemplo. ¿Cuál es la aplicación más inmediata que ven para la publicidad? Bueno, yo lo que veo como fácilmente reemplazable en un primer momento son las operaciones, como dije, yo digo que son tercerización de procesos administrativos, son fácilmente reemplazables por la parte de inteligencia artificial. Después vendrán los procesos, para mí, interesantes, donde ahí sí se abre un campo en conjunto que es el research, la investigación. Ella es investigadora, creo que la investigación nos va a ayudar muchísimo, porque es como que de repente tienes mucho plantel en tu departamento de intelligence, que hoy uno a veces está limitado en la cantidad de personas, y particularmente me pongo en la situación muchas veces de decir, me gustaría tener mucha más gente que me genera insights para el debate, para ser disruptivo, para encontrar soluciones distintas. Y creo que en eso va a ser una interacción, pero el primer paso, el más fácil, va a ser todo lo que es repetitivo o algorítmico, como dijo ella, fácilmente va a entrar, yo creo que el año que viene. Acá nos acompaña Daniel Chinco, quien lleva adelante en nuestra compañía ese proceso y se va a generar rápidamente. Va a haber muchas eficiencias que se van a ganar con operativas, ¿no? Con la inteligencia artificial. Eso lo va a adoptar uno y lo van a tener que adoptar todos. Eso lo vamos a dar segurísimo. Pero desde el punto de vista de diferenciación, todo lo que es contenidos. El contenido es información. La información es el dominio de la inteligencia artificial. Entonces, ahí no podemos crear algo genial ni diferenciado, y la gente va a tener mucho trabajo en diferenciar esos contenidos. Va a ser muy difícil sobresalir, crear algo que realmente enganche, que sea viral. Donde nosotros como seres humanos y los creativos que crean publicidad y aquellos que están distribuyendo este contenido, tienen que enfocarse en lo que es más humano, lo más imperfecto, lo más irracional, en lo más genial, que sobresale porque nosotros hacemos cosas como seres humanos que no tienen sentido. Y son esas experiencias compartidas en donde si podemos crear una conexión emocional. Es la era de la emocionalidad. Y la emoción no porque leemos algo, sino porque tocamos algo, porque vivimos algo con alguien en un momento particular. Es lo que va a diferenciar la publicidad. Vamos a dar muchísimas campañas en donde va a haber interacción física. Eso ya lo vemos en tendencias de mercado, donde la gente lo que quiere no es que le sirva de información o data para manipular su comportamiento. Lo que quieren es confianza. Y la confianza, históricamente, para el ser humano, para nuestra especie, se crea a través de poder ver, tocar y experimentar tangencialmente a otro ser humano. Muchas gracias por el mensaje optimista y positivo para la industria publicitaria. Estoy aliviado ahora que cuentas esto. Y muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta la Ciudad de México. Sé que los dos han venido desde lejos. ¿Qué les ha parecido la experiencia de este evento de Advertising Week Latam? A mí particularmente me encantó, me gustó la agenda, me gustó cómo lo organizaron. La verdad que mucha gente. Rebeca, ¿te gustó? Yo me llevo lo mejor que uno se puede llevar a una experiencia como esta. Me sentí muy apreciada, muy querida, y estoy muy impresionada con el trabajo de la agencia. La verdad que tengo una nueva familia aquí en México y en Latinoamérica, de la curaduría de esa experiencia, ¿no? De cada transición y de cada minuto a minuto. La vi muy impresionada con todos los contenidos que vimos y la organización logística de esta conferencia, que está trayendo gente muy nerviosa,
y creo que se va con una experiencia valiosa. Bueno, siempre bienvenidos. Muchísimas gracias por haber participado. Muchas a vos. gracias a vos. Entra a insiderlatam.com y entérate de las tendencias que están cambiando los negocios digitales, el marketing y la publicidad en Latinoamérica. Insiderlatam.com.